Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de nuestro siguiente libro, Las guerras de los dioses y los hombres, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido. Estábamos hablando en la última parte de los documentos antiguos egipcios que mencionan, hasta con fecha exacta, acontecimientos que sucedieron miles y miles de años atrás, de luchas, y que se confirman también en los escritos del gran historiador griego Heródoto, que del siglo V antes de Cristo. Este historiador confirma esas informaciones, donde se habla de reyes antiguos y de tiempos antiguos en que en la región que hoy es Egipto reinaban primero los llamados dioses, o sea, los Anunnakis, que vinieron de Nibiru y que se mencionan en la Biblia como los Anakim, los Elohim, los Nefilim. Y entonces sigue diciendo que las tradiciones egipcias no dejan lugar a dudas de que tal época existió. Al historiador griego Heródoto, siglo V a.C., en su extensa visita a Egipto, le dieron los sacerdotes detalles acerca de los reinados y las dinastías faraónicas. Heródoto comentó que los sacerdotes decían que fue Men, el primer rey de Egipto, y que fue él el que levantó el dique que protege Menfis de las inundaciones del río Nilo, y que desvió el río y construyó Menfis en la tierra así ganada, que antes era inundada por el río Nilo. Entonces ese Mens hizo una obra hidráulica con una tecnología que aún no se consigue. Eso fue miles de años atrás, dice, cuando los llamados dioses eran que reinaban en Egipto. Además de otras obras hizo ese llamado Mens. Dice, los sacerdotes decían que fue él también el que construyó el templo de Vulcano, que se levanta en la ciudad de Menfis, un enorme edificio y muy digno de mención. Y dice Heródoto, después me leyeron un papiro en donde figuraban los nombres de los 330 monarcas que le sucedieron en el trono a este rey Men. 330 monarcas que le sucedieron en el trono. Entre estos había 18 reyes etíopes y una reina nativa del mismo Egipto. El resto fueron reyes y egipcios. Más tarde los sacerdotes le enseñaron a Heródoto, ahora dice Zecharia Sitchin, largas hileras de estatuas que representaban a los sucesivos faraones, y le contaron algunos detalles relativos a algunos de estos reyes y sus pretensiones de ascendencia divina. Detalles de esos reyes y las pretensiones, ellos decían que su ascendencia era divina, o sea, de los llamados dioses, o sea, los Anunnakis que vinieron de Nibiru. Muchos de esos reyes decían que eran ascendientes de ellos, o descendientes, mejor dicho, descendientes de esos dioses, como ellos les llamaban equivocadamente, porque nunca fueron, ni son, ni serán dioses. Y que existen las estatuas de esos faraones que reclamaban ser descendiente de esos personajes. Los seres representados por estas imágenes, dice Heródoto, estaban ciertamente muy lejos de ser dioses. O sea, Heródoto ve que son personas normales como nosotros, eso es lo que está queriendo decir. No tienen nada que lo asemeje a algo diferente a nosotros. Comentó Heródoto, sin embargo, continuó diciendo, en tiempos anteriores a ellos las cosas eran diferentes,
por aquel entonces Egipto estaba gobernado por los dioses, ya no por los reyes, sino por los mismos dioses, que vivían sobre la tierra con los hombres. ¿Ven? Los Anunnaki que vinieron de Nibiru y que le enseñaron al terrestre a que le llamaran dioses, que eran dioses engañosamente, para poder someterlos y controlarlos. O sea, es la política de cómo hacer para que la minoría controle a una mayoría, pues nos declaramos dioses y lo mantenemos engañados por generaciones y generaciones, haciendo cosas que ellos nunca podrían hacer, que para ellos sería imposible. ¿Por qué? Porque los Anunnaki tienen la tecnología, la ciencia, el conocimiento, millones de años más avanzados que nosotros, que los terrestres de su época, que no conocían nada de eso. Entonces, para los terrestres eran las cosas que hacían estos señores, dioses, eran milagros, eran cosas milagrosas, o sea, cosas que eran imposibles de un terrestre hacer o imaginar que pudiera hacer. Entonces dice Heródoto que en tiempos anteriores a esos reyes, 330 monarcas, que por aquel entonces Egipto estaba gobernado por los dioses que vivían sobre la tierra con los hombres. Las personas lo veían, sabían que eran diferentes en algo a ellos. Eran personas, sí, pero se notaba la diferencia, ¿no? Como algunos libros, algunos textos antiguos sumerios declaran, ¿no? ¿Cómo eran los Anunnaki? El cabello blanco, muchos de ellos, otros eran calvos, otros tenían el cabello oscuro, le brillaban los ojos con un brillo que no le brillaban a los terrestres, una piel blanquísima como la nieve. Entonces habían características físicas que nos diferenciaban, pero eso no quitaba que fueran personas como los otros y que caminaran en medio del pueblo y la gente los veía. Incluso a veces iban a la guerra con los reyes, que ellos mandaban a la guerra, emprestándole sus armas, emprestándole armas, tecnología que los terrestres no tenían, o acompañándolos también en los ejércitos de los terrestres, usando sus armas ellos mismos. Entonces las personas veían a estos dioses, caminaban con ellos. No se imaginen cuando se habla de dioses en estas culturas egipcias, sumerias, no se imaginen esos dioses de un ser todopoderoso que está en los cielos, que lo creó todo, que lo ve todo. Hay que sacarse esa imagen. El nombre de dioses, los terrestres le daban a estos señores, que también le llamaban los guardianes, los vigilantes, los eternos por el ciclo de vida diferente que tenían a los terrestres. Entonces no se imaginen esa entidad espiritual de un Dios todopoderoso que creó el universo, porque no esa es la imagen. Dioses porque ellos les enseñaron a los terrestres que ellos eran dioses. Son diferentes en tecnología, en avance científico, en hacer cosas que uno no puede hacer, ni se imagina que puede hacer como terrestre. Y la gente sabía que no eran de acá, que venían de otro lugar del universo, de otro planeta. Ellos sabían, esos antiguos. Los dioses, los que vinieron de arriba hacia abajo, los Anunnaki. Y andaban en sus naves y la gente veía las naves que se elevaban, una tecnología que no tenía el terrestre, pero veían las naves. Dice, vivían sobre la tierra con los hombres, habiendo siempre uno de ellos que tenía la supremacía sobre los demás. O sea, ellos tenían su jerarquía, el comandante en jefe de ellos, y así sucesivamente. Cada región tenía su comandante en jefe. En la región de Egipto vivían varios de ellos, pero había uno que era el comandante, que era el jefe, que era como el propietario de todo ese territorio donde vivían esos otros llamados dioses. Entonces tenían una jerarquía de gobierno y los terrestres copian esa jerarquía también. Y dice Heródoto que el último de esos dioses, llamados dioses, fue Horus, el hijo de Osiris, al cual los griegos llamaron Apolo.
Horus se casó con Tifón y fue el último dios rey, dice, dios rey, en gobernar a Egipto. Después llegaron entonces los faraones y así siguieron la dinastía de los faraones. Entonces Horus fue el último. Recuérdense que Horus era hijo de Osiris, como dice el texto antiguo aquí, y Osiris era hijo del Anunnaki, nacido en Nibiru y llegado acá, llamado en Egipto Amón-Ra, el divino, el invisible, que no era otro que Marduk en Sumeria, el hijo mayor de Enki, que nació en Nibiru y vino aquí a la tierra y reclamaba el tiempo todo, el trono de Nibiru y el trono aquí en la tierra también, o sea, la comandancia, el poder aquí en la tierra, y eso causó muchas guerras. Entonces Horus es descendiente es nieto de Marduk o Amón-Ra, en Egipto se le llamaba así. Y Osiris era uno de los dos hijos que tenía Marduk con su esposa terrestre llamada Sarpanit, que era de ahí, de una ciudad de la antigua Mesopotamia. Ese fue el primer Anunnaki, Marduk, o llamado Amón-Ra en Egipto, que se casado formalmente con una terrestre. Y a ese matrimonio, dice el libro perdido de Enki, que asistieron cientos de terrestres, porque era como una fiesta inconcebible para ellos, lo máximo, una terrestre casarse con uno de ellos que vinieron de allá, que la gente los veía, normal. Y asistieron muchas doncellas terrestres también a ese matrimonio, ahí en lo que hoy es territorio de Mesopotamia. Entonces Marduk se casó con Sarpanit y tuvo esos dos hijos primero. Tuvo a Set, que en la cultura mesopotámica se le llamaba Satu. Y tuvo a Osiris, que en esa cultura también se le llamaba Azar. En Egipto se le llama Set y Osiris. Set tenía, como siendo hijo de Marduk, que era el jefe ahí en la región de Egipto, tenía un territorio dedicado a solo donde comandaba él, Osiris. Y Set tenía otro territorio también. A Osiris, Set se fue a las regiones de lo que hoy es por ahí el Sinaí, mientras que Osiris se quedó ahí en el centro, en Egipto, junto a su padre. Y parece que la herencia de ese territorio que era de su padre iba a recaer en Osiris, que quedó ahí. Y eso creó una confusión y una envidia en Set, y terminó él matando a su hermano Osiris para quedarse con el territorio de Osiris. Ahí donde entra Horus, que nace de Isis, la que era mujer de Osiris. Ella lo concibe de una manera artificial. Después que mataron a Osiris, ella encontró el cuerpo y de alguna manera, ayudado por un experto en biogenética de ellos mismos, de los Anunnaki, Isis se implanta en el óvulo fecundado con el esperma de Osiris y da a luz a Horus y lo esconde de su tío Set, el que mató a su hermano Osiris, a su esposo Osiris. Y el muchacho crece y los otros Anunnaki le enseñan a guerrear, a ser un guerrero, un luchador. Cuando grande aparece y Set no lo cree, que Osiris dejó un heredero y me va a reclamar el trono que era de su padre, el territorio que era de Osiris. Pero se comprueba por el ADN que sí, que Horus es descendiente, es el hijo de Osiris. Y comienza una lucha. Set viene desde el Sinaí a invadir el territorio donde está comandando Horus, que era anteriormente de su padre fallecido Osiris. Y se entabla una lucha entre tío y sobrino. Horus, ayudado por algunos Anunnaki ahí en Egipto, vence con algunas armas que le propusieron. Y entonces queda reinando en el territorio que era de su padre Osiris ahí en Egipto. Ese es más o menos un contexto de la lucha de Horus y su tío Set por el territorio ahí en Egipto. Guerras para robar territorio. Y allá viene la cuestión. Por eso dice entonces que el último de estos
dioses o semidioses, porque Horus se le veía como un descendiente de terrestres también. Dice, el último de estos fue Horus, el hijo de Osiris, al cual los griegos llamaron Apolo. Horus se casó con Tifón y fue el último dios rey en gobernar Egipto. Y sigue diciéndose Charia Sitchin en su libro titulado Contra Apión, el historiador judío del siglo I después de Cristo, Flavio Josefo, citó entre sus fuentes sobre la historia de Egipto los escritos de un sacerdote egipcio llamado Manetón. Entonces Flavio Josefo cita entre sus fuentes para escribir su libro de historia los escritos de un sacerdote antiguo egipcio llamado Manetón. Estos escritos nunca se encontraron, pero cualquier duda respecto a la existencia de tal historiador se disipó cuando se descubrió que sus escritos formaron la base de varias obras de historiadores griegos posteriores. En la actualidad se acepta como cierto que Manetón, su nombre jeroglífico significa don de Tot. Recuerden que Tot era uno de los hijos también de Enki, hermano de Marduk, ahí en Egipto. Fue uno de los grandes genetistas que participó en la creación del terrestre, en la manipulación genética del primer terrestre. Dice, en la actualidad se acepta como cierto que Manetón, sumo sacerdote y un gran erudito, compiló la historia de Egipto en varios volúmenes por mandato del rey Ptolomeo Filadelfo hacia el año 270 a.C. Recuérdense que todo ese territorio, años después, miles de años después, fue conquistado por Alejandro Magno, el macedonio, ahí en el norte de Grecia, que llevó su imperio robando tierras, conquistando, robando, hasta allá, hasta el Valle del Indo, en la India. Y de allá volvió para atrás, porque los generales se les rebelaron a Alejandro. Ya está bueno, ya, tanto territorio y seguimos, y tantas guerras, y no para. Entonces los generales se les rebelaron, y sin general el ejército no funciona, y Alejandro a contragusto tuvo que volver de nuevo hacia atrás, llegando solamente hasta el río Indo, allá entre Pakistán y la India. Cuando Alejandro muere bien joven, ahí en Babilonia, hereda su imperio, se parte en dos. Dos grandes generales heredan ese imperio que formó Alejandro. Uno era el general Ptolomeo, que dejó su descendencia de otros reyes ahí en Egipto. Y uno de esos descendientes de Ptolomeo fue que ordenó a ese Manetón, el sacerdote. O sea, recuérdense que el sacerdocio en esa época era como la fuente del conocimiento antiguo. Ellos controlaban los libros antiguos, los textos antiguos, las librerías antiguas, se dedicaban al estudio de esos temas antiguos. Entonces tenían un bagaje cultural que no tenía cualquier ciudadano. Se mantenía ese conocimiento entre los sacerdotes del templo, que se dedicaban a eso, a estudiar y guardar esas tradiciones antiquísimas. Él lo designa a ese sacerdote, un rey Ptolomeo, a que estudie en esos textos antiquísimos la historia de Egipto, la historia antigua de Egipto. Y eso mismo hizo otro sacerdote babilonio, caldeo, en la parte que lo que respondía al otro general que heredó la otra parte asiática del imperio de Alejandro. Entonces Manetón fue en Egipto y el otro sacerdote fue allá en Mesopotamia, en los caldeos. Entonces dice que de estos escritos de Manetón no quedó nada. Parece que se quemó todo cuando los musulmanes quemaron la biblioteca de Alejandría. Pero que se comprobó que sus
que sus escritos aparecían citados en escritores posteriores a él, que tuvieron acceso de alguna manera a esa fuente y lo citaron en sus escritos. Entonces ahí se confirma que esos textos antiguos de Manetón realmente existieron porque le sirvieron de base a escritores posteriores a él. Dice: el manuscrito original se depositó en la gran biblioteca de Alejandría, donde pereció junto con muchos más documentos de un valor incalculable. O sea, el documento original que escribió Manetón, varios libros, se depositó en la biblioteca de Alejandría y desapareció, se quemó quizás cuando los conquistadores musulmanes prendieron fuego al edificio en el año 642 después de Cristo. Estaban los descendientes de Mahoma conquistando, o sea, robando también más territorio, a fuerza de guerras, a fuerza de espadas y cuchillos y lanzas. Así fue que esas religiones que dicen que Dios es misericordioso, Alá misericordioso, Yahvé misericordioso, así fue que conquistaron grandes territorios, matando, conquistando, quemando, no fue rezando. No fue con la misericordia que ellos dicen. Y esos ejércitos musulmanos, como los católicos también, decían que eran enviados por su Dios. Lo mismo que hacían los seguidores de Mahoma y de Alá, a espada limpia, matando, conquistando, cortando cabezas, lo hacían los cristianos en nombre de su Dios. Y lo hacían, bueno, los cristianos lo hicieron con las cruzadas. Y en otros lugares, en nuestro continente, en África y aquí que llegaron, pero ya anterior lo habían hecho los judíos, mandados por su Dios Yahvé, un Anunnaki. Quemaban, robaban territorio, mataban, hacían masacres, magnicidios, genocidios, de todo, conquistando territorio, era lo mismo. Y sigue diciendo ese Chariasichin: Manetón fue el primer historiador conocido por haber dividido la lista de soberanos egipcios en dinastías, una práctica que se mantiene en la actualidad. Entonces ese Manetón, que fue comandado por un rey Ptolomeo ahí en Egipto para escribir la historia antigua de lo que era Egipto anteriormente, hasta la época donde reinaban los dioses. Yo le decía que en la parte asiática, el otro comandante de Alejandro Magno aquí era Ptolomeo en Egipto, y creo que no recuerdo el otro nombre del general, ahí en Asia, en Mesopotamia, pero ese ordenó a otro sacerdote llamado a un caldeo ahí, llamado Beroso el caldeo, para que hiciera lo mismo que hacía Manetón aquí en Egipto, para que Beroso lo hiciera allá en Mesopotamia. Y ese también hizo lo mismo. Escribió, recolectó textos antiquísimos donde ya se mencionan a esos dioses que reinaban ahí en Mesopotamia anterior a los reyes. También hizo una lista de reyes, de los primeros reyes ahí en Mesopotamia, que coincide con lo que dice Manetón en Egipto, la lista de los reyes de los dos. Ya tienen muchas coincidencias. ¿Por qué? Porque están hablando de los mismos personajes, los Anunnaki, la historia de ellos. Egipto era una región de los Anunnakis. Mesopotamia era otra región de los Anunnakis. Allá en la India, en el Valle del Indo, había otra región de un Anunnaki también. Son las mismas personas. Aquí en América habían Anunnakis también. Por eso muchos relatos que hay aquí en América de la época antiquísima, pre-América, tienen los mismos textos y los mismos personajes que en Oriente, que hay en Mesopotamia y que en Egipto también. Aparecen los mismos personajes, las mismas imágenes, porque son los mismos Anunnaki, gobernando diferentes lugares de nuestro planeta. Por eso las historias. Aquí en Ecuador se han encontrado escritos
que son exactamente la escritura cuneiforme descubierta en las excavaciones en Sumeria. Entonces son las mismas personas que van de un lugar a otro, que tenían las naves y tenían sus dominios en los continentes, como decimos hoy. Dice entonces, hablando de este Manetón que recopiló esa historia antigua en Egipto, que él fue el primer historiador conocido por haber dividido la lista de soberanos egipcios en dinastías, una práctica que se mantiene en la actualidad. Su lista de los reyes, nombre, duración del reinado, orden de sucesión y algunos datos más, se conservó principalmente gracias a los escritos de Julio Africano y de Eusebio de Cesarea, en los siglos 3 y 4 después de Cristo. Estos dos personajes conservaron textos de esa lista de los reyes que escribió Manetón. Estas y otras versiones basadas en la de Manetón coinciden en afirmar que éste anotó como primer soberano de la primera dinastía de faraones al rey Men, o Menes en griego, el mismo del que habló Heródoto, basándose en sus propias investigaciones en Egipto, que fue aquel Men, el primer rey que construyó aquella represa en el río Nilo y que levantó las tierras de las inundaciones y así hizo al Nilo, al valle del Nilo, un territorio fértil hasta el día de hoy productor de granos. Entonces los dos escritos, Heródoto hablando con los sacerdotes en Egipto, confirmó lo que está en los escritos de Manetón. Dice, pero todo esto se ha venido confirmando con los descubrimientos modernos, dice Secharia Sitchin, tal como el de la tablilla de Abidos, en la cual el faraón Seti, Abido, un local ahí en Egipto, se enterraron esa tablilla de arcilla, en la cual el faraón Seti I, acompañado por su hijo Ramsés II, hace una relación de los nombres de 75 de sus predecesores que estuvieron antes que él. El primero en ser nombrado es Mena, que es exactamente el nombre de Menes o de Men, el mismo que nombra Manetón. ¿Ven cómo coinciden los escritos antiguos? Si Heródoto estaba en lo cierto en lo referente a las dinastías de faraones egipcios, estaría también en lo cierto con respecto a los tiempos precedentes cuando Egipto tenía por soberanos a los dioses. Pero nos encontramos con que Manetón coincidía también con Heródoto en este asunto. Manetón escribió que las dinastías de los faraones vinieron precedidas por otras 4 dinastías, 2 de dioses, una de semidioses y una dinastía de transición. Dice que al principio 7 grandes dioses reinaron en Egipto por un total de 12.300 años, dice Manetón, coincidiendo también con Heródoto. Y nombra estos primeros grandes dioses que reinaron en Egipto. Dice 4 dinastías, 2 de dioses, una de semidioses y una dinastía de transición. Dice 7 grandes dioses reinaron en Egipto al principio por un total de 12.300 años y los enumera. El primero fue Tap, que es el mismo Enki, que es el mismo Menes, que es el mismo Men, el primero de todos. Fue el primer comandante en jefe de los Anunnakis aquí y fue el primero al que se le dio el territorio, la región de Egipto, todo de África, era de ese Enki, que anteriormente inició su trabajo cuando llegó de Nibiru, lo inició ahí en Mesopotamia, él era el jefe ahí en Mesopotamia. Cuando llegó su hermano de Nibiru, medio hermano, en Lil, entonces fue dejado, nombrado por su padre Anu, rey de Nibiru, y nombrado aquí en la región
de África, y todo Egipto le pertenecía. Por eso aparece en primero, sea Men con el nombre de Men, sea con el nombre de Menes o con el nombre de Manes, es el mismo, y que es el mismo Ptah. Gobernó 9000 años, ven el ciclo de vida distinto de ellos, que duran miles de años, nosotros no. Ya le expliqué en el video anterior por qué ellos viven tanto, porque el ciclo de vida de ellos está ligado a la vuelta, al tiempo que toma su planeta Nibiru en hacer una órbita alrededor del Sol. Y nuestro ciclo de vida, así como nuestro ciclo de vida está ligado estrechamente al tiempo que toma nuestro planeta Tierra en hacer una órbita alrededor del Sol. Un año, que es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, es un año en nuestra vida. 10 órbitas son 10 años, y ellos igual con su planeta. Una órbita de Nibiru alrededor de nuestro Sol son 3600 años. Entonces lo que aquí en la Tierra ellos tendrían 3600 años, ya que habrían pasado cientos y cientos de generaciones de terrestres. Entonces, ven la diferencia en el ciclo de vida de cada uno, una persona de Nibiru y una persona de aquí de la Tierra. Después de Setap reinó Ra, que es su hijo, Amón-Ra, que es su hijo Mardú, es el mismo que vino de Nibiru. Él era el hijo mayor de Enki, de Tap en Egipto. Y entonces a Mardú en Egipto se le llamaba Amón-Ra, el invisible, ¿no? El Altísimo. Amón-Ra. Después ese gobernó 1000 años. Mardú, Amón-Ra. Después le siguió Shu, que gobernó 700 años. Después le siguió Hebi, que gobernó 500 años. Después siguió Osiris, ¿ve? El hijo de Mardú, ahí en Egipto, ya le expliqué eso, el padre de Horus. Osiris, que gobernó por 450 años, hasta que fue muerto por su hermano Set. Set gobernó 350 años, menos que su hermano que él mató, Osiris. Y porque llegó Horus, el hijo de Osiris, y expulsó a su tío Set. Por eso Set duró mucho menos que su hermano Osiris. Set duró como reinando ahí en Egipto 350 años. Y Horus, su sobrino, gobernó por 300 años. 7 dioses gobernaron 12.300 años. La segunda dinastía de dioses, según Manetón, estuvo compuesta por 12 soberanos divinos, el primero de los cuales fue el dios Tot. Estos gobernaron durante 1570 años, la segunda dinastía. Terminamos con la primera, que duró 12.300. La segunda dinastía gobernó 1570 años, mucho menos, ¿vio? En total, según Manetón, 19 dioses gobernaron durante 13.000, 19 dioses, los 7 primeros, y entonces continúan los otros 12 de la segunda dinastía. Entonces en total son 19 dioses que gobernaron 13.870 años. Después siguió una dinastía de 30 semidioses que reinaron durante 3.650 años. En total hubo 49 soberanos divinos y semidivinos, que porque eran descendientes de los dioses, los que siguieron, semidivinos, tenían madre terrestre o padre terrestre, y madre Anunnaki de Nibiru o padre Anunnaki de Nibiru. Por eso se llama semidios, era una mezcla, las dos razas se mezclaron. Más tarde, durante 350 años, no hubo soberano para todo Egipto. Fue una época caótica, durante la cual 10 soberanos humanos, terrestres, mantuvieron la realeza en Tis, la ciudad de Tis. Fue después cuando Men estableció la primera dinastía humana de faraones y construyó una nueva capital
consagrar al dios Tap, el vulcano que menciona Heródoto, como decían los griegos. Se la consagró a Tap. Siglo y medio de descubrimientos arqueológicos y el desciframiento de la escritura jeroglífica, ahí en Egipto, han convencido a los expertos de que las dinastías faraónicas tuvieron probablemente su inicio en Egipto hacia el año 3100 a.C. Se cree que se iniciaron las dinastías de los faraones ahí en Egipto. Y ciertamente, con un soberano cuyo jeroglífico significa Men, así comenzó esa dinastía faraónica. Él unificó el Alto y el Bajo Egipto y estableció su capital en una nueva ciudad llamada Ben Nefer, que significa la belleza de Men, el que la ordenó la construcción de la ciudad. Parece que era muy linda, la mandó a construir bien linda la ciudad, la belleza de Men, que en griego significa la ciudad Menfis, que todavía está ahí en Egipto. Su ascenso al trono de un Egipto unido siguió, cómo no, a un periodo caótico, tal como afirmaba Manetón. En una inscripción que figura en un objeto conocido como la piedra de Palermo, se la llevaron los italianos, piedra de Palermo, ve de Egipto y le meten piedra de Palermo, se la robaron, como hacían los europeos, siguen haciendo, robando arqueología de otros países. Este se llama de Palermo, la tenían en Palermo allá, si no la tienen todavía, no se sabe si la han devuelto a Egipto. Dice, en la piedra de Palermo se han conservado al menos 9 nombres arcaicos de reyes que llevaron solo la corona roja del Bajo Egipto. La corona del Alto Egipto era de un color, parece que era azul, y la del Bajo Egipto era roja. Y este dice que llevaron solo la corona roja del Bajo Egipto y que gobernaron antes que Menes. Se han encontrado tumbas y objetos pertenecientes a reyes arcaicos que llevaban nombres como Escorpión, Caséser, Narmer y Esma. El conocido egiptólogo Sir Flinders Petrie afirmó en su obra Las tumbas de los reyes de la primera dinastía y en otras obras que estos nombres se corresponden con los dados por Manetón. O sea, son prácticamente los mismos que menciona Manetón en la lista de los 10 soberanos humanos o terrestres que reinaron en Tanis, esa región ahí en Egipto, durante los siglos del caos. 350 años de caos reinaron ahí los terrestres. Petrie sugiere, este escritor sugería que este grupo que precedió a la primera dinastía fuera llamado Dinastía Cero, sugirió ese escritor ahí. Un importante documento, dice Zecharia Sitchin, arqueológico que trata de la realeza egipcia, el llamado Papiro de Turín, también se lo robaron los italianos, ¿ves? Papiro de Turín, y era de Egipto. Comienza con una dinastía de dioses en la que se enumera a Ra. Ahora me viene a la mente que en el Vaticano hay papiro el papiro vaticano tal, y son papiros que se los robaron a los indígenas de México. Y está allá, papiro del Vaticano, número tanto, en algunos museos de Europa, contienen los papiros y no los devuelven. Papiro de los mayas, de los aztecas, de los incas, se lo han llevado todo, se lo robaron todo. Esa manía de robar recursos de los otros, señores. ¿De dónde viene el bienestar que existe en Europa y que se está desmoronando ya en estos dos últimos años?
del saqueo que mantenían y mantienen todavía en los países de Europa y América, robándose que las materias primas, los europeos más en Europa y Asia, y los estadounidenses que también son descendientes europeos robando aquí en América Latina, robando materia prima, manteniendo a todos estos países de África y América Latina en la situación de no desarrollo tecnológico, impidiéndoselo, para ellos seguir explotando esa materia prima. O sea, producimos oro y ellos lo compran y se lo llevan. Y estos países que producen oro nunca lo industrializan, o sea, le están dando materia prima, llévensela. Y entonces ellos industrializan el oro y esos productos industrializados nos llegan a nosotros carísimos. Y nosotros le seguimos dando y vendiéndole a precio de vaca flaca el oro, los minerales en nuestros países. De ahí viene la prosperidad de Estados Unidos, de Europa. No es porque ellos son blancos, nariz fina, cabello lacio y más inteligentes, no. Es que son siglos llevándoselo, impidiendo el desarrollo de estos países. No quieren que se desarrollen, sino que se mantengan como proveedores de materia prima para ellos allá. De ahí viene el desarrollo de Europa. Y entonces hay mucha gente que se deja engañar y dice, no, que como son europeos, son más educados y tienen más inteligencia, son blancos, los países nórdicos son un ejemplo para el mundo, porque se han mantenido robando materias primas en África y aquí en América Latina. De ahí les viene la grandeza. Y Rusia vendiéndole gas baratísimo. Entonces le daba para ahorrar dinero y llevar una vida de pasarse el día comiendo chocolates allá, como se dice en refrán. Una buena vida, todos los adelantos están en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Tienen la buena vida. Nosotros aquí en África nos la pasamos arañando piedra. Y entonces expanden esas noticias de que no es porque somos corruptos, en África también somos corruptos, los gobiernos no sirven. No dicen nunca que son ellos que se mantienen ese estado de caos en los dos continentes para así poderse llevarse más fácilmente las materias primas y vivir en ese lujo que ya se le está derrumbando. Ya en Europa, ellos mismos se cortaron el gas que le vendía a Rusia, baratísimo. Ahora están quemando carbón. Los mismos que defendían el mundo de la contaminación y tienen unas leyes draconianas en contra de los contaminantes, multan a los contaminantes. Ahora están ellos cortando madera y haciendo carbón vegetal para consumir energía ya. Porque ellos mismos, siguiendo a Estados Unidos, cortaron el gas que Rusia le vendía gratuitamente, casi prácticamente gratis, por nada, un precio muy bajo. Y ahora se lo están comprando a Estados Unidos 12 veces más caro. Se dejaron meter el cuento de la guerra de Rusia contra Ucrania y Estados Unidos ahora lo tiene en sus manos. Lo agarró a todos los europeos. Están cayendo en la miseria económica, industrial, cerrando industrias, cerrando fábricas. La gente en huelga a cada momento, los precios están muy altos de los alimentos, mercados vacíos. No hay gas para iluminar las casas, para calentarse en el invierno, quemando la factura de gas. Eso nunca se había visto en Europa, que se le está acabando el bienestar, porque era en base a esa injusticia, llevarse la materia prima, ¿no? Entonces falta mucho todavía porque hay estos lacayos presidentes de estos paisitos que siguen igual, ¿no? Vendiéndole la materia prima. El oro que es del pueblo, se le están vendiendo a esas empresas europeas y estadounidenses que se lo lleven, en lugar de industrializarlo y darle peso a su moneda. Entonces viven con ese disparate negociando en dólar, que es una moneda que no tiene respaldo en nada, es papel. Cuando Estados Unidos le da la gana, imprime un monte de ese papel y lo manda por el mundo, y los idiotas compran ese papel y tienen, por cada dólar que gasten esos países, que usen en su comercio, tiene que darle una cantidad de dinero a Estados Unidos. Tiene el mundo inundado de papel sin valor. No está sustentado
no tiene soporte en metal, el dólar, la única moneda del mundo no tiene soporte, es un papel vacío, pintado, colorido. Porque Nixon, el presidente Nixon, se encargó de desvincular el dólar del oro que tenía. Entonces es un papel que ellos le imprimen cuando le da la gana y lo mandan como que es una moneda Por eso están tan rabiosos, porque son los rusos que le están dando el golpe, comercializando ya con sus propias monedas, con los países que China, Irán, Siria, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ya son países que están comercializando con Rusia en sus propias monedas, no siguiendo esa moneda sin valor que es el dólar. Es puro papel, no tiene respaldo en metal. Por eso es que estos presidencitos que tenemos en nuestro país, estos lacayos miedosos de Estados Unidos, teniendo tanto oro en sus países, los pueblos pasan hambre, la gente se va en barcos, se lo comen los tiburones para encontrar una vida mejor en Estados Unidos. Agarre su oro, industrialícelo, dele valor a su moneda. Por eso es que Rusia está comprando tanto oro, para tenerlo como reserva. China también comprando oro en cantidades inimaginables para tenerlo como reserva de su moneda, y eso le está dando el poder. Estados Unidos no tiene respaldo su moneda en oro. Y el oro de esas minas de nuestro país es del pueblo. Estos gobiernos no toman conciencia, lo que hace es que se los roban. Una élite se roba los recursos, cree que son de ellos. Y esos gobiernos mandando oro para afuera y el pueblo en la miseria. Países riquísimos, riqueza como no la tiene ningún país de Europa. Metales de los más caros, de los mejores, de los más solicitados. Y estos países no salen adelante por seguir la política de Estados Unidos. El lacayismo, el lambonismo. No confían, solo usan en sus pueblos para que le den voto y llegar al poder. Pero no se juntan a ese pueblo para que le dé fuerza a su gobierno y nacionalicen sus recursos, como está haciendo Bolivia. Apoyada en su pueblo, está usando sus recursos, el litio, la plata, nacionalizado todo. Y el pueblo sale adelante así. Pero al ritmo que van estos paisitos por aquí, mandándole la materia prima a los europeos y a los estadounidenses, pasarán miles de años y seguirán los mismos pobres que usted vio cuando nació, y usted llega viejo y vuelve y están los mismos pobres de antes. Una casita vieja al lado de un río, lleno de veneno, de contaminación, una escuela cayéndose, rico en oro, y esas cosas suceden. Pero uno no pierde la esperanza de que eso va a cambiar. Está cambiando la situación. Y sigue diciéndose Charya Sitchin entonces que dice: un importante documento arqueológico que trata de la realeza egipcia, el llamado Papiro de Turín, está en Turín, está en Italia, comienza con una dinastía de dioses en la que se enumera a Ra, después sigue Heb, después sigue Osiris, después sigue Set y después Horus. Después sigue Tot, después sigue Mat y otros, y asigna a Horus, justo al igual que Manetón, un reinado de 300 años. Ese documento de Turín confirma lo que escribió Manetón. Este papiro, que data de la época de Ramsés II, ahí en Egipto, el faraón Ramsés II, enumera 38 soberanos semidivinos. Después de los divinos, 19 jefes del muro blanco y 19 venerables del norte. Según el papiro de Turín, entre ellos y Menes hubo una serie de reyes humanos, o sea, terrestres, bajo la protección de Horus. Y su epíteto fue el de Shamsu-Or, en honor a Horus, Shamsu-Or.
En una conferencia dada ante la Sociedad Real de Literatura de Londres en 1843, el doctor Samuel Birch, conservador de antigüedades, en los museos grandes hay una persona que se encarga de conservar los manuscritos, ¿no? Cuidar para que no se lo coman las polillas, que no se pudran, que no se deterioren. Ese es el conservador en el museo. Dice, conservador de antigüedades de este doctor Samuel Birch, conservador de antigüedades egipcias del Museo Británico. O sea, todos los tesoros arqueológicos que los británicos se robaron en Egipto, lo tienen allá en su museo. Y este señor, Samuel Birch, era el que se encargaba de conservar esos tesoros allá en el Museo Británico. Este Samuel anunció que el papiro, que en el papiro y en sus fragmentos había contado un total de 330 nombres. ¿Sí? Número que coincide con los 330 reyes mencionados por Heródoto. ¿Ven? Actualmente está ese documento en Londres y ese curador contó que ahí aparecen los mismos nombres que menciona Heródoto. Coincide la misma cantidad de nombres de reyes. 330 exactamente, la misma cantidad. Aunque entre los egiptólogos que exista algún desacuerdo acerca de los detalles, todos coinciden en la actualidad en que los descubrimientos arqueológicos sustentan la información proporcionada por los historiadores antiguos de que las dinastías comenzaron con Menes. Después de un periodo caótico de unos 10 soberanos que reinaron sobre un Egipto dividido, el norte y el sur, y que hubo un periodo previo en el que Egipto estuvo unido bajo soberanos cuyos nombres no pudieron ser otros que Horus, Osiris, etc., cuando reinaban los dioses. Sin embargo, los expertos que encuentran difícil de aceptar que estos soberanos pudieran ser dioses, sugieren que debieron ser seres humanos deificados. Los expertos no creen que estos reyes antiguos fueran realmente dioses, y están en lo cierto, no eran dioses, eran llamados de dioses, pero eran Anunnakis o descendientes de ellos. Pero tampoco aceptan eso los expertos, que eran Anunnakis de otro planeta. Simplemente no aceptan que eran dioses, sino humanos deificados, o sea, cuestión de religión, o sea, descalifican el origen de esos llamados dioses. No aceptan la llegada de los Anunnaki de Nibiru y que reinaron ahí al principio. Esos son los expertos que llama Zecharia Sitchin, refiriéndose a esos expertos europeos y estadounidenses. La terquedad de esa gente, la cerrazón de cabeza en no aceptar lo que dicen esos textos antiguos sobre esas personas que llegaron y reinaron. Y después nombraron reyes y dejaron a sus descendientes esos territorios. Entonces esos expertos dicen que no creen que hayan sido dioses, sino que pudieran ser humanos deificados. Para arrojar un poco más de luz sobre el tema, podemos comenzar con el lugar que eligió Menes como capital de aquel Egipto reunificado. Hemos descubierto, dice Zecharia Sitchin, que la ubicación de Memphis no fue una cuestión casual, pues tuvo que ver con determinados acontecimientos relacionados con los dioses. O sea, esa ciudad y en ese lugar concreto no fue algo coincidencial, fue algo planificado por los llamados dioses. Y la forma en la que se construyó Memphis tampoco carece de significados simbólicos, pues Menes construyó la ciudad sobre un montículo artificial, o sea que ya había sido construido por alguien. Un montículo artificial creado después de desviar el Nilo en esa zona
y de otros trabajos de represa y recuperación de terrenos. Construyó sobre un terreno artificial que alguien levantó debajo de las aguas de la inundación. Y dice, creado después de desviar el Nilo en esa zona donde está Memphis, ahí se desvía el Nilo porque antes la inundaba, y de otros trabajos de represa y recuperación de terrenos. Y esto lo hizo emulando el modo en que se había creado el mismo Egipto en tiempos antiquísimos. Alguien levantó el territorio de Egipto, controló la crecida del río Nilo, construyó represas, y así hizo de Egipto ese gran valle, productor de cereales. Los egipcios creían que un dios muy grande que vino en las épocas más antiguas llegó a la tierra, llegó a la tierra y la encontró bajo el agua. Llegó a esa región de Egipto y la encontró inundada. El agua y bajo el agua y el lodo, las crecidas del río inundaban todo ese valle. Llevó a cabo grandes obras de recuperación de terrenos, haciendo diques y elevando literalmente a Egipto hasta sacarlo de debajo de las aguas, explicando así el apodo de Egipto, que significa la tierra elevada. Este dios de antaño se llamó Ptah, un dios del cielo y la tierra. Ven, Anunnaki, es de Nibiru y es de la tierra, vino aquí. El cielo es Nibiru, el dios del cielo y la tierra. Por eso se le llama así, el dios, era un dios del cielo y de la tierra. Enki, que vino de Nibiru y se instaló en esa región de Egipto. A esa región le fue concedida a él cuando los grandes dioses que comandaban estaban en Mesopotamia y se repartieron las tierras. Hasta en la Biblia aparece esa reseña. Textos en la Biblia que son muy posteriores a los de Mesopotamia, a los sumerios, mencionan esa época en que los grandes señores ahí, llamados de dioses, se repartieron la tierra entre ellos. A Enki le tocó esa región de Egipto, en África. Dice, este dios de antaño se llamó Ptah, un dios del cielo y la tierra, dicen los textos antiguos, y se le consideraba un gran ingeniero y maestro de la invención. Ustedes ven, eso no tiene nada que ver con el dios de las religiones. Dios misericordioso, universal, que creó el universo, una entidad espiritual que no tiene nada que ver con eso. Los dioses son los Anunnaki, llamados antiguamente así. Dios del cielo y de la tierra, porque vino del cielo, vino de Nibiru y se instaló aquí en la tierra. Por eso coloca tierra con mayúscula aquí. Dios del cielo con mayúscula y la tierra. Y se le consideraba un gran ingeniero y maestro de la invención. Ese hombre, no había algo que su conocimiento no tuviera. Genetista, creó a los terrestres. Constructor de grandes obras de ingeniería. Maestro en la fecundación, maestro en la genética, maestro en la manipulación genética de plantas, de animales, de seres. Experto en la astronomía, experto en las aguas. ¿Qué no hacía Enki? Ese llamado Ptah en Egipto. La veracidad de la leyenda de la tierra elevada se potencia por sus aspectos tecnológicos. El Nilo es un río tranquilo y navegable hasta Siene o Asuán. Aquí le voy a mostrar en el mapa. Es navegable hasta Asuán. Aquí está Asuán. Aquí está Asuán. Aquí está Asuán. Aquí está Asuán. Entonces él es navegable hasta acá. Es navegable hasta acá.
Por acá ya hay unas cataratas enormes, por acá ya vienen unas cataratas enormes. Por acá hay una gran parte navegable, ya por aquí donde está Etiopía, también se han formado grandes presas. Está en esa región lo que está mencionando aquí el texto. Obras de ingeniería. Dice Asuán o Siene, más allá de este punto el recorrido del río hacia el sur es traicionero y está obstaculizado por varias cataratas, y parece ser que en el Egipto prehistórico el nivel del Nilo estaba regulado por presas del del mismo modo que hoy en día se regula a través de la presa de Asuán. Esa misma presa antiquísima, construida por el dios Tap, el Anunnaki que llegó del cielo y la tierra, se continúa, esa represa continúa. Hoy se le llama Siene, en Egipto. Dice, parece ser que en el Egipto prehistórico el nivel del Nilo estaba regulado por presas del mismo modo que hoy en día se regula a través de la presa de Asuán. Las leyendas egipcias sostienen que Ptah estableció su base de operaciones que ese dios antiguo en una isla que llamó Elefantina. Al principio se llamaba Abu y después se le llamó Elefantina. Está en Egipto, ahí pueden buscarlo en internet, Elefantina en Egipto, esa isla. Ahí tenía su base de operación ese Anunnaki llamado de Dios Tap, Enki. Elefantina, desde tiempos griegos debido a su forma, los griegos le llamaron Elefantina por la forma de la isla. Recuérdense que todo eso Egipto era territorio en que fue repartida, como ya les dije, el imperio griego de Alejandro Magno. Entonces ahí mandaban los griegos por muchos años, ¿no? Por eso hay nombres griegos ahí en Egipto, porque vienen de ese tiempo. Tanto en los textos como en los dibujos se representaba a Tap, cuyo símbolo era la serpiente controlando las aguas del Nilo desde unas cavernas subterráneas. Aquí está el dios Tap controlando la subida y la descida del Nilo desde unas cavernas, las cataratas. Está ahí diseñado él como si estuviera dentro de las cavernas controlando las aguas. Son textos antiquísimos. Ven, el símbolo de él es la serpiente. Está envolvido como si fuera dentro de una serpiente. Es el símbolo de él. Dice, se representaba a ese Tap, cuyo símbolo era la serpiente, controlando las aguas del Nilo desde unas cavernas subterráneas. Era el que guardaba las puertas que contenían las inundaciones, diríamos hoy las compuertas. El que quitaba los cerrojos en el momento oportuno. En lenguaje técnico se nos está informando de que en el lugar más apropiado desde el punto de vista de la ingeniería, Tap construyó unas cavernas gemelas, dos embalses conectados cuyas esclusas se podían abrir y cerrar, echar o quitar el cerrojo, dice el texto antiguo, regulando así artificialmente el nivel y el flujo de las aguas del Nilo. Entonces tienen que imaginarse hoy, para entender esto, una represa actual que tiene puertas, que hay un equipo que está ahí permanentemente en esa represa controlando el nivel de las aguas para que no se suelte toda esa avalancha de agua e inunde todo lo que queda por la frente, porque va a causar un desastre. Entonces hay gente que se encarga de controlar las compuertas y controlar qué nivel de agua puede salir.
y cuál no, para que aunque el río crezca, que es el que abastece la represa, esa agua que está represada no sale toda, porque va a crear un desastre, muerte, llevarse todo por delante. Entonces hay un control. Es lo mismo que se hacía miles de años y aparecen los textos egipcios. ¿Ves? La tecnología la copiamos de ellos. Regulando así artificialmente el nivel y el flujo de las aguas del Nilo, como se hace hoy. Ptah y el resto de dioses recibían el nombre egipcio de Nir. En Egipto se le llamaba Nirno, NTR, o Neteru, los vigilantes. En el libro perdido de Enki ya se lee esa información, ya lo leímos. Dice que cuando los Anunnaki llegaron a esa región de Egipto, ahí se llenó de terrestres también, ahí se creó un idioma por orden de Enlil, el idioma egipcio, y en ese idioma se le llamaba a los Anunnaki que estaban en Sumeria, ahí se le dio el nombre de los Neteru, o sea, los vigilantes. ¿Ven? Cambia el nombre de la misma persona dependiendo en el país donde estén. En Mesopotamia, a uno de los hijos de Enki se le llamaba Ningisida, un gran genetista, ingeniero, constructor de grandes obras. Él fue el que construyó el plano de las pirámides. Era como su padre, con una inteligencia tremenda. Su padre Enki le transmitió. Cuando este hombre llega a Egipto se le cambia el nombre porque está en la lengua egipcia y se le llama Tot, el dios Tot. El gran constructor, el dios de la sabiduría, el gran conocimiento que tenía. Ese Tot, cuando pasa con muchos seguidores negros de África, de Egipto hacia América, hacia Mesoamérica, y construye grandes pirámides, grandes observatorios astronómicos que todavía están en Mesoamérica, lo que hoy es Nicaragua, Guatemala, sur de México, parte de Costa Rica, Belice, todo eso es Mesoamérica. Ahí al tipo se le llama con el nombre de esa cultura. Se le llama como Kukulcán, se le llama Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El mismo personaje, con nombre distinto porque está en una cultura distinta, no es nada extraño. Fue expulso de Egipto por su hermano Marduk y se trajo a una cantidad de, no se dice cuánto, de seguidores africanos de Egipto y se instaló en Mesoamérica. Ya les dije, por eso es que aparecen muchas cabezas en Costa Rica, en Guatemala, en cabezas en el sur de México con rasgo de africanos. Porque esos son los acompañantes del dios Tot en Egipto, que al llegar a Mesoamérica fundaron esa cultura, las culturas madres, los olmecas, de la más antigua, eran los negros, y dicen algunos textos antiguos que fueron exterminados por los indígenas de esas regiones. Hubo guerras y fueron exterminados esos negros ahí, pero ahí están las esculturas, señal de que ellos llegaron ahí. Quien tenía la tecnología para hacer esa escultura era el dios Tot, Ningisida, Kukulcán, Quetzalcóatl, el mismo personaje, tenía esa tecnología para hacer grandes pirámides, para hacer, como ya les dije, esos observatorios astronómicos. Todo eso se relata en el libro de Enki que leímos. Por eso no hay que complicarse tanto la vida como hacen esos expertos europeos y estadounidenses. ¿De dónde vinieron esas caras de africanos? No hay africanos aquí en Mesoamérica, no había. De miles de años atrás. ¿Quiénes eran estos señores? Que le han puesto nombre, los olmecas, algo así le pusieron. Está todo claro en los textos sumerios, mesopotámicos. Dice entonces, sigue hablando de este gran constructor Enki o dios Tap en Egipto. Dice, Tap y el resto de dioses recibían el nombre egipcio de NTR, o sea, Neteru, que significa guardián, vigilante. Según los egipcios, habían llegado a su tierra desde Ta-Ur. Habían llegado a Egipto desde otra tierra que ellos llamaban Ta-Ur.
tierra lejana, extranjera, Mesopotamia. Y ahí llegaron ellos. Esa tierra, toda África, se le entregó a Enki, a su descendiente, a sus Anunnaki que lo acompañaban, sus hijos, nietos. Ta-Ur, la tierra lejana, extranjera, cuyo nombre Ur significaba antaño, antiguo. ¿No recuerdan la ciudad de Ur, donde nació Abraham? Ahí, en lo que hoy es Irak. Esa era Ur, ahí estaba, Mesopotamia, donde estaban los Anunnaki. Ta-Ur, Ur era una ciudad de ellos, ahí en Mesopotamia. ¿Ven? Antaño, antiguo. Pero que también podría haber sido el nombre de un lugar real. Y era real porque ahí nació Abraham. Ya en la Biblia también, que es un texto mucho más nuevo que los textos sumerios, ya aparece Abraham, nació en Ur. El Dios le dijo que saliera de Ur y se fuera al norte. Ahí vivía Abraham, nació en Ur. Ahí estaba su padre, un sumo sacerdote, en el templo de Enlil, ahí en Ur. Por eso entonces dice Ta-Ur, la tierra extranjera, dice que vinieron de allá. Textos egipcios dice que esos llamados dioses, Tap y sus otros, vinieron de allá, de esa tierra. Pero que también podría haber sido el nombre de un lugar real, un lugar bien conocido tanto en los escritos bíblicos, ven, la ciudad de Ur, donde salió Abraham, como mesopotámicos, la antigua ciudad de Ur, en el sur de Mesopotamia, y los estrechos del Mar Rojo, que conectaban a Mesopotamia con Egipto, los estrechos del Mar Rojo que conectaban a Mesopotamia con Egipto. A ver, aquí están. Los estrechos del Mar Rojo, ¿ves? Conectan a Egipto con Mesopotamia, que queda por acá. Conectan a Egipto con Mesopotamia, los estrechos del Mar Rojo. Aquí está el Mar Rojo. A eso se está refiriendo. Está en ese contexto geográfico lo que estamos leyendo. Y los estrechos del Mar Rojo, que conectaban a Mesopotamia con Egipto, recibían el nombre de Ta-Neter, el lugar de los dioses, ¿ves? Los Neteru, los vigilantes. Los estrechos del Mar Rojo, que conectaban a Mesopotamia con Egipto, ¿ves? Recibían el nombre de Ta-Neter, el lugar de los dioses, Neteru. O sea, hacía frontera, como le mostré en el mapa, los territorios de Mesopotamia hacían frontera con los territorios de Egipto, siguiendo la línea de la península del Sinaí. El lugar de los dioses, el paso por el cual habían llegado a Egipto. El que los primitivos dioses hubiesen llegado de las tierras bíblicas de Sem, Mesopotamia, las tierras bíblicas y esa parte de lo que hoy es el Medio Oriente, las tierras bíblicas, Israel, Palestina, Siria, todos esos países actuales son las tierras bíblicas. Dice que hubiesen llegado esos dioses primitivos desde las tierras bíblicas de Sem, viene corroborado además por el hecho desconcertante de que los nombres de aquellos dioses de antaño derivaban del semita, acadio. Así, Ptah, que no tiene ningún significado en egipcio, quería decir en lengua semita el que elaboraba cosas, tallando y abriendo. El constructor de cosas era Enki. Con el tiempo, después de... Fíjense que el nombre semita de Ptah, que no tiene ningún significado en egipcio, entonces no es algo que nació del lenguaje egipcio, sino que viene de otro, el anterior, el semita, el caldeo. Ahí en Mesopotamia está el origen, entonces, porque ahí fue que ellos llegaron, los Anunnaki, por primera vez. Se establecieron en esa región. Todo salió de ahí hacia los otros lugares. Dice... Con el tiempo, después de 9000 años, según el escritor Manetón, Ra, un hijo de Tab, está hablando de Marduk, hijo de Enki, se convirtió en soberano de Egipto, heredó los territorios de su padre ahí en Egipto.
Su nombre tampoco tiene significado en egipcio, entonces no era de ahí, originario de ahí, de esa región. Su nombre tampoco tiene significado en Egipto, en egipcio, pero debido a que Ra estaba relacionado con un brillante cuerpo celeste, los expertos asumen que Ra significa brillante. Nosotros, dice Zecharia Sitchin, sabemos con una mayor certeza que uno de los apodos de ese dios Ra era Ten. Tiene la connotación semita de el completo, el puro. Para los terrestres, los dioses venían de un lugar puro. El planeta Nibiru, el planeta puro, de la realeza pura, donde reina Anu. Entonces relacionaron pureza con ese planeta. Lo que no es real, porque aquí también hay pureza en el planeta Tierra, pero en esa época en que ellos lo ven como dioses, personas puras, diferentes, con poderes distintos, tecnología distinta, muy avanzada, ellos lo ven como los puros, le decían los puros, los eternos, los señores, los guardianes, los dioses. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, los egipcios también creían que Ra había llegado a la Tierra desde el planeta de los millones de años. ¿Ven? Está hablando del ciclo vital de los Anunnaki. Cada 3600 años pasa Nibiru aquí alrededor de nuestro Sol, entre Marte y Júpiter. Entonces, 3600 años aquí en la Tierra para un Anunnaki, él tiene un año de vida. Para nosotros ya han pasado generaciones y generaciones y generaciones de terrestres. El planeta de los millones de años, porque ellos tienen un ciclo de vida de miles de años comparado con el de nosotros. Ven, y están hablando de planeta, ¿ven? Ya sabían que venían de otro planeta, no son de aquí de la Tierra. Miles de años ya se sabía, los terrestres sabían eso. Y los llamados expertos europeos, estadounidenses actuales, entonces, la terquedad no los deja aceptar esa información. El planeta de los millones de años, Nibiru, dice que habían llegado a la Tierra en una barca celeste, una nave espacial, un barco celeste, no es barco marítimo. Andar en la saga, un barco celeste, ¿no? Una nave espacial, celeste del cielo, cuya parte superior de forma cónica y a la que llamaban Ben Ben, está hablando de un cohete espacial, el mismo que envían los rusos, los estadounidenses, los chinos al espacio, forma cónica en la parte de encima, una nave espacial para llevar suplementos a la estación espacial que hay orbitando la Tierra. Es la misma forma. Ya no vienen de los Anunnaki esa tecnología. Con la misma forma. Estos textos antiguos dicen que ellos habían llegado a la Tierra desde el planeta de los millones de años en una barca celeste, cuya parte superior de forma cónica y a la que llamaban Ben Ben, sí, que quiere decir ave piramidal, fue conservada posteriormente en un santuario especialmente construido en la ciudad sagrada de Anu, la bíblica On. Y ahí se conservaba una de esas naves, forma cónica, un barco celeste, porque los Anunnaki las escondían de los terrestres, en lo que decimos hoy, silos subterráneos, escondían sus naves. Y aparecen imágenes antiquísimas donde aparecen esas naves, una parte debajo de la tierra, y por encima aparece un bosque normal con animales y personas y plantas. Pero ahí estaba escondido la nave espacial del Anunnaki. Tenía la tecnología para hacer ese tipo de silos subterráneos. Si hoy la tienen, imagínense ellos que son millones de años más avanzados que nosotros, ¿cómo no la iban a tener? Y sigue diciendo entonces que esa nave cónica, ese Ben Ben del dios Ra,
fue conservada posteriormente en un santuario especialmente construido en la ciudad sagrada de Anu, especialmente construido. La bíblica On, mejor conocida, la ciudad de Anu, el rey de Nibiru, en la Biblia aparece con el nombre de On. Mejor conocida por su nombre griego, Heliópolis. Está ahí en Egipto, la ciudad todavía, Heliópolis. El nombre griego, Heliópolis. Ahí se conservaba una de las naves de Marduk, o el carro celeste de Marduk, la barca celeste, el Ben Ben, en Heliópolis. En tiempos dinásticos, los egipcios peregrinaban a este santuario para ver el Ben Ben. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eso eran dioses. El terrestre no tiene esa tecnología. El carro de los dioses. Si los veneraban como dioses, sus naves también eran veneradas entre los terrestres, las naves del Dios. La misma nave. Ya en la Biblia aparecen esas naves. Ezequiel menciona una de esas naves. La va definiendo exactamente, una nave espacial. Moisés ve una nave espacial que los traductores bíblicos manipulan y colocan el nombre de la gloria de Dios. Era una nave espacial de ese tal Yahvé, que era un Anunnaki. Por eso le dice a Moisés, escóndete que voy a pasar. Porque la radiación de la nave, los gases de la nave lo pueden matar. Entonces Moisés se esconde y pasa la gloria de Dios, o sea, la nave. Esa es la gloria de Dios. Es un Anunnaki, Yahvé, el guerrero. Entonces, dice que los terrestres iban a esa ciudad de Heliópolis en peregrinación a venerar y a ver el Ben Ben. Una nave espacial, una tecnología que ellos no conocen. ¿Y cómo se aterriza un ovni hoy en una ciudad? Y la gente de lejos se entera, va en caravana a ver, hay un ovni que se capturó y está para que todo el mundo lo pueda ver. Viene gente de todos los lugares que pueda venir a ver cómo es un ovni, tanto que ha escuchado hablar de eso. Pues es lo mismo que pasó en esa época, ¿no? Iban peregrinos, caravana de gente a ver el Ben Ben ahí en Heliópolis, la nave de Marduk. En tiempos dinásticos, los egipcios peregrinaban a este santuario, el lugar donde estaba la nave, ahí estaba la nave. Recuérdense que el santuario es el lugar del Anunnaki, que los sacerdotes lo custodiaban, ahí hacían sus ceremonias, sus cosas, le servían a Marduk. Y los terrestres van como adoradores de dioses. Dice, en tiempos dinásticos, los egipcios, en tiempos de la dinastía faraónica, ¿ves? Los egipcios peregrinaban a este santuario para ver el Ben Ben. Estaba ahí todavía esa nave. ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿Quién sabe? Para ver el Ben Ben y otras reliquias relacionadas con el dios Marduk, con el dios Ra, Amón-Ra en Egipto. Y los viajes celestes de los dioses. ¿Ves? Iban a ver y a tener información. Cómo viajaban esas naves. Y había una de ellas ahí. ¿Cómo era que hacían para viajar? A buscar información. A viajar hacia el espacio. Cómo viajaban a su planeta, de la planeta de los dioses. La gente iba a ver a tener esa información, peregrinando para ir allá. Dice, fue a Ra como Ten, a quien se consagró la ciudad que en la Biblia se conoce como Pi-Tom, la puerta de Ten. Si Chari así, si no menciona en qué texto de la Biblia está eso. Hay que leerse la Biblia, el Antiguo Testamento, para descubrir muchas informaciones que aparecen aquí no tienen cita, o fue el que imprimió el libro en español, o no sé quién que no coloca la cita bíblica para uno ir directo al texto bíblico y descubrir dónde se menciona esa ciudad. Pi-Tom, dice, la ciudad que en la Biblia se conoce como Pi-Tom, la ciudad de Ten, construida por los israelitas durante su cautiverio en Egipto. Los sacerdotes heliopolitanos, o sea, de ahí de la ciudad de Heliópolis, fueron los primeros en anotar las leyendas de los dioses de Egipto y en dar cuenta de que la primera compañía de dioses
encabezada por Ra o Marduk, Amón-Ra, el invisible, el Altísimo, constaba de 9 guardianes. Esa compañía, eran 9 de ellos. Recuerda que son los neteros ahí en Egipto, los guardianes. Ra y 4 parejas divinas que le siguieron. La compañía de los dioses. La primera pareja divina que gobernó cuando Ra se cansó de estar en Egipto. Marduk un tiempo se cansó de estar en Egipto y fue a conquistar otros territorios. Y desapareció también por un tiempo porque estaba guerreando con otros Anunnaki allá en Mesopotamia. Le dijeron que hicieran una tregua. Él desapareció y se fue a viajar por el planeta Tierra con su nave. Visitó varios lugares. No se sabe por dónde andaba. Pero después de un tiempo que él aparece de nuevo en Egipto reclamando sus territorios. Y ahí es donde llega y encuentra a quien reinando. A su medio hermano Top, que es Ningisida. Los dos son hijos de Enki. Lo expulsa. Y ahí es que sale Top con sus seguidores, que duró varios años reinando. Dice que Top, ese Ningisida, expulsó a quien, a Horus. Era el nieto que le correspondía en esa tierra porque eran de su padre Osiris, ya muerto. Dice que Ningisida expulsó a Horus, lo envió al desierto. Y eso molestó a Marduk, que regresa y expulsa a Tot. Y Tot tiene que venir entonces con sus seguidores negros aquí a Mesoamérica, como el dios, donde se le llama la serpiente emplumada, que es Salcoa, Kukulcán. Ven, como los hechos se suceden y se comprenden fácil, siguiendo los textos antiguos, no comenzando a poner duda, que no, que eso es mitología, que eso son cosas religiosas, creencias, supersticiones, leyendas. Entonces esas estupideces se las meten en la cabeza ellos mismos, los expertos europeos estadounidenses, y se les complica todo. El conocimiento antiguo está enfrente de ellos y lo rechazan por incrédulos. Esto es historia humana, que no se nos da en la universidad ni en las escuelas. Esta es la verdadera historia humana. No significa que la otra sea falsa, pero hay muchas cosas que no es real, que nos están dando en las universidades y en las escuelas, para que no tengamos acceso a estos documentos antiguos, que nos hablan de la historia real, porque no quieren que nadie sepa que hay Nibiru. No quieren aceptar que existe Nibiru, que hay gente en otro planeta, que hay seres más inteligentes en otros planetas, que nuestro sistema solar es solamente uno y que pueden haber miles y miles de planetas habitados. Todo eso se le complica para esconder todo eso, esconderlo. Entonces niegan lo básico, ¿no? Nibiru no existe, los Anunnaki no existe, Secharia Sitchin está mintiendo, inventando, por ahí van. Entonces dice que los sacerdotes de Heliópolis fueron los primeros en anotar las leyendas de los dioses y hablar de esta primera compañía de dioses, 9 de ellos. La primera pareja divina que gobernó cuando Ra se cansó de estar en Egipto fueron sus propios hijos. ¿Cuáles son los hijos de Ra que gobernaron Egipto? Ya les mencioné, Set, Osiris. Y después le sigue el nieto Horus, que dice que fue el último de ellos que reinó ahí en Egipto. Por eso dice aquí entonces que la primera pareja divina que gobernó cuando Ra se cansó de estar en Egipto fueron sus propios hijos. El varón se le decía Shu, que significa sequedad, y la hembra Tefnut, humedad. Su principal tarea, según los relatos egipcios, fue la de ayudar a Ra en el control de los cielos sobre la tierra. Estos son dos personajes históricos, Shu y Tefnut. En el libro perdido de Enki lo aclaramos muy bien. ¿Quién eran esos personajes que reinaron ahí en Egipto? Parejas. Shu y Tefnut sentaron precedente para los faraones mortales de tiempos posteriores.
que asumirían la costumbre de que el rey seleccionara a una hermanastra como esposa real. ¿Ven? La hermanastra era la esposa seleccionada porque se daba continuación, y esa ley viene de Nibiru. El que herede el trono directamente es el que tiene hijo con la hermanastra. Osiris y Isis eran medio hermanos. Y ya ese estilo de esas monarquías que implantaron los terrestres aquí, que ya en Nibiru lo hacían, casarse con la media hermana, porque era la relación sanguínea la que comenzó a valer para heredar el trono, la sanguinidad más cerca del rey, era su media hermana. Anteriormente había otra ley, que era la ley de la primogenitura. El primer hijo del rey ese era el que heredaba. Esa ley la eliminaron en Nibiru y se quedó entonces la ley de la sangre. Una reina se rebeló porque su hijo no era el primogénito y se sacó de la manga una ley que ella decía que el que tenía que heredar el trono era su hijo, porque ella era la media hermana del rey. La consanguinidad cercana era lo que valía. Y ese rey aprobó esa locura de esa reina en Nibiru. Y ahí se quedó que la consanguineidad más cercana era la que heredaba el reino, el poder. Entonces la media hermana es la que da esa relación más cercana. Y eso lo copiaron los terrestres. Entre las dinastías de los reyes antiguos se casaban entre ellos. Hasta la Edad Media, por ahí más, se casaban los reyes con familiares cercanos para mantener el poder entre la familia. Entonces no es extraño hoy que una media hermana se case con un hermano, tenga relaciones sexuales con un medio hermano. Se oculta ¿por qué? Eso siempre ha estado. El día de hoy sigue, continúa. Los dos se apasionan. ¿Por qué se esconde? Porque se metió la bendita religión y comenzó a moralizar ese tipo de relacionamiento, diciendo que eso es pecado, que eso es aberración, que Dios no quiere eso. Cuando eran los mismos dioses que hacían eso y le daban el ejemplo a los terrestres. Ahora el Dios monoteísta de estas tres grandes religiones, que ellos se inventaron, que eso es pecado, que eso es demonio, que eso no se hace. Entonces ya eso se metió en la conciencia de varias generaciones nuestras, y se ve ese hecho que continúa por encima de esas doctrinas. Ese hecho continúa. Media hermana que se casan con su media hermana, que se enamoran, que tienen relaciones sexuales. Eso continúa. Todo el mundo sabe que continúa, aunque las religiones lo sigan condenando con su moral hipócrita. Esas cosas continúan. Y van a continuar mientras haya terrestres acá. Viene ya en la genética cultural, la enseñaron ellos que nos crearon. Viene desde su planeta. Entonces mucha gente se enamora de su media hermana y se le mete una crisis moral por la religión que tiene en la cabeza de que eso es pecado, que eso es sucio, que eso es anormal. Y la persona se ve como un monstruo. Y la sociedad lo condena porque la sociedad ya está con la religión hasta las venas. Entonces los condena, hasta los mismos padres los pueden condenar, los padres de esos dos personajes, porque la religión ya le enseñó eso. O lo expulsa, el papá expulsa al hijo que tuvo un hijo con la media hermana, o lo quiere matar. Entonces, esas cosas vienen por la influencia religiosa, pero el hecho en sí sigue sucediendo. Y ya lo hacía anteriormente. Ellos nos enseñaron eso. Era buscando la cercanía a través de la sangre para mantener el poder, ¿ves? En el fondo es la lucha por el poder. No tiene nada que ver con deformaciones, con genética, que va a salir el hijo un animal, que va a salir deforme, que va a salir, no sé, con problemas. Todo ese miedo se lo ha metido a la religión y la moral en la cabeza. Pero el hecho continúa. Padres que tienen hijos con sus hijas que se apasionan por los padres, por los hermanos. Todas esas cosas continúan sucediendo.
Y en lugar de uno condenar, uno tiene que entender, conociendo la historia, uno entiende esos acontecimientos, esos hechos que siguen sucediendo. En lugar de meterse como juez inmediatamente a condenar, a maldecir, a moralizar, conozca la historia, lea y vea de dónde viene eso. Ya está en nuestra genética, porque nosotros somos a imagen y semejanza de ellos. O sea, tenemos el mismo físico, parecido a nivel físico, pero la misma psicología la tenemos de ellos. Pues es parte de nuestra naturaleza. Y esas cosas suceden y seguirán sucediendo. No es nada que tenga que ver con Satanás, ni con el diablo, ni con religión de tal o tal. No tiene nada que ver con eso. Esas cosas nos han influenciado y nos impiden de ver, racionalizar realmente el hecho que sigue sucediendo. Y entonces nos convertimos inmediatamente en jueces y metemos la espada a condenar de una vez, a maldecir también, por la influencia de las benditas religiones que tenemos. La moral hipócrita es, en lugar de entender las cosas con su base histórica y genética, pecado y condena, infierno. Esas estupideces nos impiden de avanzar. Entonces hay gente que quiere hablar de esas cosas porque está enamorándose con su media hermana. La media hermana se enamoró perdidamente de él. ¿Qué hacemos? Y a veces tienen que renunciar y uno se casa y el otro se casa, pero sigue el mismo fuego. Aunque aquel esté casado y esté casada, sigue el mismo fuego, porque es algo que nace del corazón, del sentimiento, está en nuestra genética. Se amaron. Eso no muere nunca. Entonces se tiene que esconder porque la sociedad, influenciada por la religión, nos metió ese infierno condenatorio en la cabeza. Señores, vamos a hacer una pausa por acá. Vamos a terminar aquí donde se habla ya de Shub y Tefnut, que son los que siguieron gobernando Egipto después que Marduk-Ra se cansó y se fue. En la próxima continuamos. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.